Me desperté a las 3 de la mañana por un ruido extraño que venía del jardín de al lado. Miré por la ventana. Mi vecina Sofía estaba cavando con una pala bajo la luna, enterrando un costal negro. Mi corazón se aceleró. Me quedé paralizada detrás de la cortina sin poder apartar la vista. Cuando terminó y entró a su casa, yo ya no pude volver a dormir. Pasé el resto de la noche temblando, preguntándome qué había en ese costal. Apenas amaneció y vi que Sofía salió en su carro. Crucé la cerca con las manos temblorosas. Cavé en ese mismo lugar. Lo que saqué de ahí me dejó sin aire. Gracias por estar aquí. Dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de justicia. Quiero saber que no estoy sola en esto. ¿Y qué harías tú en mi lugar? Me quedé ahí sentada en mi jardín, con las manos llenas de tierra. El sol apenas comenzaba a salir, pero yo sentía un frío que me recorría todo el cuerpo. Podía escuchar a los pájaros cantando como cualquier mañana normal. Pero nada era normal. No después de lo que acababa de encontrar. Miré hacia la casa de Sofía. Las cortinas estaban cerradas. Todo se veía tranquilo. Perfecto, como siempre. Pero yo sabía que detrás de esas paredes había ocurrido algo terrible. Para entender cómo llegué a ese momento, necesito regresar al principio. Mi nombre es Marta. Tengo 65 años y soy viuda desde hace 8. Cuando mi esposo Ramón murió de un derrame cerebral, esta casa se sintió demasiado grande y vacía. Pero con el tiempo aprendí a vivir sola, a disfrutar mi jardín, mis libros, mis rutinas tranquilas. Vivo en un vecindario pequeño y silencioso en las afueras de la ciudad. Casas con jardines amplios, cercas bajas, ese tipo de lugar donde todos se saludan pero nadie se mete en la vida del otro. Era perfecto para mí. Hace 3 años llegaron mis nuevos vecinos, Sofía y Roberto. Una pareja joven, exitosa, de esas que parecen sacadas de una revista. Sofía era arquitecta, siempre impecablemente vestida, con ese aire de quien tiene todo bajo control. Roberto trabajaba en finanzas, un hombre amable que siempre me saludaba cuando salía a correr por las mañanas. Al principio mantuvimos la distancia cortés de buenos vecinos. Un saludo por encima de la cerca, un comentario sobre el clima, nada más. Pero poco a poco, Sofía empezó a acercarse. Me traía pan cuando hacía de más, me pedía prestadas herramientas de jardinería, me invitaba a tomar café en su terraza. Yo, después de tanto tiempo sola, aprecié esa compañía. Sofía me recordaba a la hija que nunca tuve, inteligente, exitosa, con toda la vida por delante. Me contaba de sus proyectos de trabajo, de los viajes que planeaban con Roberto, de cómo querían remodelar la casa. Todo parecía perfecto en su vida. Demasiado perfecto, pensé alguna vez. Pero descarté ese pensamiento como cosa de vieja desconfiada. Roberto también era amable conmigo. Me ayudaba a cargar las bolsas del mercado cuando me veía llegar. Una vez arregló mi llave del agua que goteaba. Eran buenos vecinos que se convirtieron en algo parecido a familia para una mujer sola como yo. Todo empezó a cambiar hace 6 meses. Primero fueron los gritos. Una noche escuché voces elevadas que venían de su casa. No pude entender las palabras, pero el tono era inconfundible. Pelea. Una pelea fuerte. Me preocupé, pero me dije que todas las parejas discuten, que no era asunto mío. Pero las peleas se hicieron más frecuentes, cada vez más intensas. A veces escuchaba el sonido de algo rompiéndose, puertas que se azotaban, el motor del carro de Roberto arrancando en medio de la noche. Una mañana vi a Sofía en el jardín. Tenía el brazo vendado. Me dijo que se había caído de una escalera mientras limpiaba, pero algo en su mirada me dijo que no era verdad. Empecé a notar otras cosas. Roberto salía cada vez más temprano y regresaba cada vez más tarde. Sofía pasaba horas al teléfono en su jardín, hablando en voz baja, mirando hacia todos lados como si temiera que alguien la escuchara.
Y luego apareció Javier, el jardinero, un hombre de unos 40 años, alto, de manos grandes y mirada dura. Sofía lo contrató para arreglar el jardín que, según ella, se había descuidado mucho. Pero Javier venía todos los días y se quedaba horas, muchas más horas de las necesarias para podar unas plantas. Los vi una tarde. Estaba regando mis flores cuando miré por encima de la cerca. Sofía y Javier estaban muy cerca uno del otro, demasiado cerca. Él le acarició el brazo. Ella se rió de una manera que nunca la había visto reír con Roberto. Me alejé sintiendo que había visto algo que no debía, algo que confirmaba lo que ya sospechaba. Un día, Roberto tocó mi puerta. Se veía cansado, con ojeras profundas. Me preguntó si había visto a Sofía salir. Le dije que no. Me miró un momento largo como si quisiera decirme algo más, pero solo asintió y se fue. Esa fue la última vez que hablé con Roberto. Hace una semana empecé a notar que Roberto ya no salía de la casa. Su carro estaba siempre estacionado, pero nunca lo veía. Sofía entraba y salía sola. Cuando le pregunté por Roberto, me dijo con una sonrisa forzada que estaba de viaje de negocios, que estaría fuera varias semanas. Pero su carro seguía ahí, y yo sabía que algo no cuadraba. Hace 3 noches no pude dormir. Tenía una sensación extraña en el pecho, como si algo malo estuviera por pasar o ya hubiera pasado. Me levanté a tomar agua cuando escuché el ruido, un sonido metálico que venía del jardín de al lado, como si alguien estuviera cavando. Me acerqué a la ventana y corrí la cortina apenas lo suficiente para ver sin ser vista. Ahí estaba Sofía, vestida completamente de negro, con una pala en las manos, cavando un hoyo en la parte más oscura de su jardín donde los árboles creaban sombras densas. A su lado había un costal negro, grande, abultado de una forma irregular. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que podría escucharlo desde su jardín. Me quedé paralizada viendo cómo cavaba con movimientos rápidos, desesperados. Cada tanto volteaba hacia su casa como para asegurarse de que nadie la viera. Cuando el hoyo fue lo suficientemente profundo, agarró el costal. Lo arrastró con dificultad. Era pesado, muy pesado. Lo empujó dentro del hoyo y empezó a cubrirlo con tierra. Trabajaba rápido, metódicamente, como si hubiera planeado cada movimiento. Cuando terminó, pisateó la tierra para emparejarla. Luego esparció hojas secas y ramas por encima para disimular. Se quedó parada un momento mirando su obra. Luego limpió la pala con su misma ropa y entró a la casa. Yo me quedé temblando detrás de la cortina. No podía moverme. No podía pensar con claridad. Solo sabía que había visto algo terrible, algo que no tenía explicación inocente. Pasé el resto de la noche sentada en mi cama con todas las luces encendidas, preguntándome qué había en ese costal. ¿Dónde estaba Roberto realmente? Y si lo que pensaba era posible. Cuando el sol empezó a salir y vi el carro de Sofía alejarse por la calle, supe que tenía que actuar. Tenía que saber. Me puse ropa vieja y guantes de jardinería. Las manos me temblaban tanto que apenas podía atarme los zapatos. Crucé la cerca baja que separaba nuestros jardines, algo que había hecho cientos de veces antes, pero que ahora se sentía como cruzar a territorio enemigo. El jardín de Sofía se veía tranquilo bajo la luz de la mañana. Las flores que Javier había plantado florecían alegres como si nada, pero yo sabía dónde buscar. Fui directo al lugar donde había visto a Sofía cavar. La tierra estaba recién movida, aunque ella había tratado de disimularlo. Me arrodillé y empecé a escarbar con mis propias manos. Los guantes se ensuciaron inmediatamente. No tuve que cavar mucho. A pocos centímetros de profundidad, mis dedos tocaron algo duro. Jalé con fuerza y el costal negro empezó a salir. Era pesado, muy pesado.
Lo arrastré fuera del hoyo, con el corazón martillándome en los oídos. Mis manos temblaban cuando abría el cierre. Adentro había ropa, una camisa de hombre empapada en algo oscuro que reconocí inmediatamente como sangre seca. Los pantalones también manchados. Y zapatos. Los zapatos que Roberto usaba para correr todas las mañanas. Pero había más. Un objeto pesado envuelto en plástico. Lo desenvolví con manos temblorosas. Un martillo. La cabeza cubierta de manchas oscuras. Sangre. Cabello. Pedazos de algo que no quise identificar. El aire se me escapó de los pulmones. El mundo empezó a dar vueltas. Solté todo y caí hacia atrás sobre la tierra. Las náuseas me subieron por la garganta. Roberto. La ropa de Roberto. Su sangre. El arma que alguien había usado contra él. Me quedé ahí tirada no sé cuánto tiempo, paralizada, procesando lo que acababa de encontrar. Cuando finalmente pude moverme, metí todo de vuelta en el costal con manos temblorosas. Lo volví a enterrar exactamente como estaba. Cubrí la tierra, esparcí las hojas. Regresé a mi casa casi a gatas. Me encerré. Me lavé las manos una y otra vez, pero sentía que la sangre de Roberto seguía ahí. Pasé el resto del día sentada en mi sala mirando al vacío. Sabía que tenía que hacer algo. Llamar a la policía, denunciar, pero una parte de mí seguía sin poder creer lo que había visto. Sofía, mi vecina, la mujer que me traía pan, que tomaba café conmigo, que me contaba de sus sueños. Esa noche escuché ruidos otra vez. Miré por la ventana y vi a Sofía y a Javier en el jardín. Hablaban en voz baja. Él tenía una pala en las manos. Ella señalaba diferentes partes del jardín. Estaban planeando algo. Mover el costal quizás, o enterrar algo más. El miedo me invadió. Si ellos sospechaban que alguien sabía, ¿qué harían? ¿Vendría yo después? A la mañana siguiente fui a ver a don Esteban, el vecino del otro lado. Un hombre de 70 años que había sido policía antes de retirarse. Alguien en quien podía confiar. Toqué a su puerta con manos temblorosas. Cuando abrió debí verme terrible porque inmediatamente me hizo pasar. Le conté todo. La noche que vi a Sofía enterrando el costal. Cómo lo había desenterrado. Lo que encontré adentro. La desaparición de Roberto. Don Esteban escuchó en silencio con expresión cada vez más seria. Cuando terminé, asintió despacio. Me dijo que conocía a Roberto, que habían hablado varias veces, que Roberto le había mencionado hace unos meses que su matrimonio estaba en crisis, que Sofía había cambiado, que sospechaba que tenía un amante, que don Esteban también había notado que Roberto ya no salía, que su carro estaba siempre ahí, pero la casa parecía vacía. Me dijo que lo que había encontrado era evidencia de un crimen grave, que teníamos que ir a la policía inmediatamente, pero que primero necesitábamos más información para asegurarnos de que nos tomaran en serio. Me preguntó si había visto algo más, cualquier cosa que pudiera ayudar. Le conté sobre Javier, sobre cómo pasaba tanto tiempo en la casa, sobre la conversación que había visto entre él y Sofía en el jardín la noche anterior. Don Esteban frunció el ceño. Me dijo que conocía a un detective retirado que podría ayudarnos a investigar discretamente antes de involucrar a las autoridades oficiales. Al día siguiente, don Esteban trajo a su amigo Sergio, un hombre de unos 60 años con cara de pocos amigos, pero ojos amables. Me explicó que durante 30 años había trabajado en homicidios, que sabía reconocer evidencia cuando la veía. Le mostré fotos que había tomado del lugar donde estaba enterrado el costal. Le describí exactamente lo que había encontrado adentro. Sergio estudió las fotos en silencio. Luego me miró y me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que la cantidad de sangre en la ropa sugería una herida grave, posiblemente mortal, que el martillo era consistente con un golpe en la cabeza y que si Roberto había recibido ese tipo de ataque, sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Pero agregó algo más. Si Roberto estaba muerto, el cuerpo tenía que estar en algún lado.
y probablemente no muy lejos. Me preguntó si había notado algún otro lugar en el jardín de Sofía donde la tierra se viera removida recientemente. Pensé en ello. Le dije que sí, que cerca de los árboles grandes al fondo del jardín había una zona donde el pasto se veía más nuevo, como si lo hubieran resembrado. Sergio asintió. Me dijo que eso era típico, enterrar evidencia superficialmente en un lugar y el cuerpo más profundo en otro, crear confusión en caso de que alguien buscara. Me dijo que él investigaría discretamente, que haría algunas llamadas, que averiguaría si Roberto había sido reportado como desaparecido, que buscaría información sobre Javier. 2 días después, Sergio regresó con información que confirmó nuestras peores sospechas. Me dijo que Roberto no había sido reportado como desaparecido porque Sofía había estado enviando mensajes desde su teléfono, diciendo que estaba de viaje de negocios, que estaría fuera varias semanas, que no lo molestaran. Pero Sergio había contactado a la empresa donde Roberto trabajaba. Allí le confirmaron que Roberto no había pedido vacaciones, que no había viaje de negocios programado, que de hecho había dejado de responder correos hace una semana y estaban preocupados. Y había más. Sergio había investigado a Javier. Tenía antecedentes. Agresión agravada hace 10 años. Había pasado 5 años en prisión. Desde que salió, trabajaba haciendo jardines, pero se movía constantemente de ciudad en ciudad. También descubrió algo más. Sofía había cambiado el beneficiario de la póliza de seguro de vida de Roberto hace apenas 2 meses. Ahora ella recibiría 2 millones si algo le pasaba a su esposo. Cada pieza de información era como un clavo en un ataúd. Ya no había dudas. Sofía y Javier habían planeado todo. Y Roberto muy probablemente estaba muerto. Sergio nos dijo que ya era momento de involucrar a las autoridades oficiales, que había suficiente evidencia circunstancial para justificar una investigación. Fuimos juntos a la comisaría. Le contamos todo al inspector Ramírez, un hombre de unos 50 años con expresión cansada pero atenta. Al principio pareció escéptico, vecinos chismosos, imaginando cosas, pero cuando Sergio presentó toda la información que había recopilado, su expresión cambió. La ropa ensangrentada, el martillo, la desaparición de Roberto, los mensajes falsos, el cambio en la póliza de seguro, los antecedentes de Javier, todo junto pintaba un cuadro imposible de ignorar. El inspector Ramírez llamó a su equipo. En menos de 1 hora ya estaban elaborando un plan de acción. Necesitaban una orden de cateo para el jardín de Sofía. Necesitaban buscar el cuerpo de Roberto y necesitaban hacerlo rápido antes que Sofía y Javier sospecharan algo y huyeran. Me dijeron que regresara a casa, que actuara normal, que no le dijera nada a Sofía, que ellos se encargarían del resto. Esa noche casi no pude dormir. Sabía que al día siguiente todo cambiaría. A la mañana siguiente llegaron. 3 patrullas, una camioneta del equipo forense, perros entrenados para buscar restos humanos. Sofía salió de su casa en bata con expresión de completa confusión. Los vi presentarle la orden de cateo. Ella protestó. Gritó que esto era absurdo, que llamaría a su abogado, que demandaría a todos, pero no podía hacer nada. Los oficiales entraron a su jardín y empezaron a trabajar. Yo observaba desde mi ventana con el corazón en la garganta. Sofía me vio mirando. Nuestras miradas se cruzaron y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Odio puro. Supo en ese momento que había sido yo, que yo había hablado, que yo había arruinado todo. Los perros empezaron a ladrar en la parte trasera del jardín, cerca de los árboles grandes, exactamente donde yo había pensado que podría haber algo. Los oficiales comenzaron a excavar, despacio, metódicamente. Cada pala de tierra era examinada cuidadosamente. No pasó mucho tiempo antes de que uno de ellos gritara. Habían encontrado algo.
Me acerqué a la cerca. Don Esteban estaba a mi lado. Ambos observábamos en silencio. Sacaron algo envuelto en plástico negro, grande, con forma humana. Lo pusieron sobre una lona. Un forense se acercó con tijeras y empezó a cortar el plástico cuidadosamente. Alcancé a ver un cuerpo. Un hombre con ropa sucia y manchada, con heridas visibles en la cabeza. Pero entonces pasó algo increíble. El forense se acercó más, puso sus dedos en el cuello del hombre y gritó: «Todavía hay pulso. Está vivo. Necesitamos una ambulancia ya». El mundo se detuvo. Roberto estaba vivo, débil, casi muerto pero vivo. Los paramédicos llegaron corriendo. Lo subieron a una camilla, le pusieron oxígeno, lo conectaron a sueros y se lo llevaron con las sirenas encendidas. Sofía se dejó caer de rodillas gritando: «No, no, esto no puede estar pasando». El inspector Ramírez se acercó a Sofía con las esposas en la mano. Le leyó sus derechos mientras ella sollozaba. Sofía gritaba que no había hecho nada, que todo era un malentendido, que ella no sabía nada. Pero entonces llegó otra patrulla. Traían a Javier esposado. Lo habían arrestado en su departamento cuando trataba de empacar para huir. Cuando Javier vio a Sofía, sus expresiones cambiaron. Ya no había complicidad, solo miedo y traición. Los oficiales los pusieron frente a frente y ahí empezó el verdadero espectáculo. Sofía señaló a Javier con dedo tembloroso. «Fue él. Él lo hizo todo. Yo no sabía nada. Él estaba obsesionado conmigo. Él atacó a Roberto cuando se enteró de que lo sabía. Yo solo traté de protegerme». Javier explotó. «Mentirosa, fuiste tú que me buscó. Tú que me pidió que te ayudara a deshacerte de tu esposo. Tú quien planeó todo. Yo solo hice lo que me pediste». El inspector Ramírez los dejó pelear. Cada palabra que decían era evidencia. Cada acusación revelaba más detalles del crimen. Sofía lloró diciendo que Roberto la maltrataba, que no la dejaba ser libre, que tenía miedo de él, que solo quería divorciarse pero él no la dejaba, que Javier se ofreció a ayudarla. Javier gritó que ella le había prometido dinero, 2 millones del seguro, que iban a dividirlo, que iban a irse juntos, que todo había sido idea de ella desde el principio. El inspector los separó. Los metieron en patrullas diferentes. Ambos seguían gritando, culpándose mutuamente, destruyendo cualquier posibilidad de defensa. Yo me quedé ahí parada viendo todo, sintiendo una mezcla de alivio y horror. Alivio porque Roberto estaba vivo. Horror por lo cerca que había estado de morir. Horror porque mi vecina, alguien en quien había confiado, era capaz de algo así. Don Esteban me puso una mano en el hombro. Me dijo que había hecho lo correcto, que había salvado una vida. Pero yo solo podía pensar en todas las mañanas que tomaba café con Sofía, en todas las conversaciones, en cómo nunca sospeché que detrás de esa sonrisa perfecta había una persona capaz de matar. 2 días después fui a visitar a Roberto en el hospital. El inspector Ramírez me había dicho que estaba despierto, que quería verme, que quería agradecerme. Lo encontré en una cama de hospital, pálido, débil, con vendas en la cabeza, pero vivo. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Extendió una mano temblorosa hacia mí. Le agarré la mano, sintiendo que yo también empezaba a llorar. Me dijo con voz ronca que había estado consciente todo el tiempo, enterrado, sin poder moverse, sin poder gritar, esperando morir. Me contó lo que había pasado. Hace una semana había llegado temprano a casa. Encontró a Sofía y a Javier en su habitación, juntos, en su propia cama. La confrontó. Le gritó que quería el divorcio, que se llevaría todo, que ella no vería un centavo. Sofía entró en pánico. Le rogó que la escuchara, que podían arreglarlo. Lo convenció de tomar un trago para calmarse, para hablar con civilidad. Roberto aceptó. Bebió el trago que ella le preparó. Y minutos después, empezó a sentirse mareado.
Las piernas no le respondían. La cabeza le daba vueltas. Se dio cuenta demasiado tarde que lo habían drogado. Lo último que recuerda es ver a Javier acercarse con algo en las manos. El martillo, el golpe en la cabeza, el dolor. Y después, nada. Despertó quién sabe cuánto tiempo después. Estaba envuelto en plástico. No podía moverse. Apenas podía respirar. Escuchaba voces amortiguadas. Sintió que lo arrastraban, que lo tiraban en un hoyo, que le echaban tierra encima. Trató de gritar, pero no salía ningún sonido. Trató de moverse, pero su cuerpo no respondía. Solo podía estar ahí, enterrado vivo, esperando la muerte. Pasaron horas, días quizás. No lo sabía. Entraba y salía de la conciencia. En los momentos de lucidez, solo pensaba en que iba a morir ahí, solo, en la oscuridad, enterrado en su propio jardín. Y entonces escuchó ruidos encima de él. Alguien estaba excavando. Pensó que era Sofía regresando a asegurarse de que estuviera muerto. Cerró los ojos, esperando el golpe final. Pero en lugar de eso sintió luz, aire fresco, voces gritando que estaba vivo, manos sacándolo de la tierra. Me apretó la mano con la poca fuerza que tenía. Me dijo que yo le había salvado la vida, que si no hubiera visto a Sofía esa noche, si no hubiera investigado, si no hubiera hablado, él estaría muerto. Le dije que solo hice lo que cualquiera habría hecho, pero él negó con la cabeza. Me dijo que mucha gente ve cosas y no hace nada, por miedo, por no meterse en problemas, por conveniencia. Pero yo había sido valiente, había arriesgado mi tranquilidad, quizás hasta mi seguridad, para hacer lo correcto. Me contó más sobre Sofía, sobre cómo había cambiado en el último año, cómo se había vuelto fría, distante, cómo las peleas se hicieron más frecuentes, cómo él había empezado a sospechar que había alguien más. Me dijo que encontró mensajes en su teléfono, conversaciones con Javier donde planeaban todo, donde hablaban del dinero del seguro, de cómo lo dividirían, de cómo se irían juntos a otro país donde nadie los conociera. También encontró que Sofía había estado investigando formas de matar sin dejar evidencia, venenos, accidentes, maneras de hacer que pareciera natural. Cuando la confrontó ese día, ella supo que no había vuelta atrás, que lo iba a exponer, que perdería todo. Así que tomó la decisión. O lo mataba o iba a prisión. Eligió matarlo. Roberto cerró los ojos. Las lágrimas corrían por su rostro. Me dijo que nunca imaginó que la mujer con la que se había casado fuera capaz de algo así, que le dolía más la traición que las heridas físicas. Le dije que descansara, que tenía mucho tiempo para sanar, que lo importante era que estaba vivo. Pero Roberto me miró con ojos llenos de dolor. Me dijo algo que me quedó grabado. Me dijo, estar vivo no es lo mismo que vivir. Voy a pasar el resto de mi vida recordando esas horas enterrado, sintiendo la tierra presionando, sin poder respirar, esperando morir. Eso nunca se va. Nunca. Los meses siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales. El juicio de Sofía y Javier fue uno de los más seguidos del año. Los medios no paraban de hablar del caso. La esposa perfecta que intentó asesinar a su esposo, el amante con antecedentes que la ayudó, el vecino enterrado vivo que sobrevivió por milagro. Yo tuve que testificar. Fue uno de los días más difíciles de mi vida. Tuve que pararme frente a un tribunal lleno de gente y contar lo que vi esa noche, cómo desenterré el costal, lo que encontré adentro, cómo tomé la decisión de hablar. El fiscal presentó todas las pruebas: la ropa ensangrentada con el ADN de Roberto, el martillo con huellas digitales de Javier y sangre de Roberto, los mensajes entre Sofía y Javier planeando todo, el cambio en la póliza de seguro, los antecedentes de Javier.
Roberto también testificó. Con voz aún débil, contó su historia. Cómo lo drogaron, cómo lo atacaron, cómo lo enterraron vivo, cómo pasó días en la oscuridad esperando morir. Cuando terminó de hablar, no había un solo ojo seco en la sala. Los abogados de Sofía trataron de pintarla como víctima. Dijeron que Roberto la maltrataba, que ella tenía miedo, que Javier la manipuló, que nunca quiso que nadie muriera. Pero los mensajes contaban otra historia. Mensajes donde ella planeaba cada detalle, donde calculaba cuánto dinero recibiría, donde le decía a Javier exactamente cómo hacerlo. Javier trató de culpar a Sofía de todo. Dijo que ella la sedujo, que le prometió dinero, que le rogó que la ayudara, que él nunca habría hecho nada si ella no lo hubiera convencido. Pero sus antecedentes jugaban en su contra. La violencia era parte de su historia y los mensajes mostraban que él había participado voluntariamente en cada paso. El jurado deliberó durante 3 días. El veredicto llegó un martes por la tarde. Sofía, culpable de intento de homicidio premeditado. Sentencia: 25 años sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15. Javier, culpable de intento de homicidio premeditado y secuestro. Sentencia: 22 años. Cuando leyeron las sentencias, Sofía se derrumbó. Gritó que era injusto, que ella no merecía eso, que no había querido matar a nadie. Javier solo bajó la cabeza en silencio. Lo sacaron esposados. Sofía me miró al pasar. En sus ojos ya no había odio, solo vacío. Los meses después del juicio fueron de lenta sanación para todos. Roberto pasó semanas en el hospital recuperándose de sus heridas físicas, pero las heridas emocionales eran más profundas. Empezó terapia. Me contó que las pesadillas eran constantes, que despertaba en medio de la noche sintiendo que no podía respirar, que la tierra lo estaba aplastando otra vez. Poco a poco fue mejorando. Decidió vender su casa. Me dijo que no podía seguir viviendo ahí, no después de todo lo que había pasado, no con el jardín donde casi muere a solo unos pasos de su habitación. Encontró un departamento en el centro de la ciudad, pequeño, moderno, sin jardín, sin recuerdos. Antes de irse, vino a despedirse. Me trajo flores y una carta. Me dijo que nunca podría agradecerme suficiente, que le había dado una segunda oportunidad de vivir. Le dije que solo hice lo que debía hacerse, que cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo. Él negó con la cabeza. Me dijo que mucha gente no lo habría hecho, que es más fácil mirar para otro lado, no involucrarse, proteger tu propia paz. Nos abrazamos. Ambos lloramos y luego se fue. La casa de al lado quedó vacía durante meses. Nadie la quería comprar. La historia era demasiado conocida. Nadie quería vivir en la casa donde casi ocurre un asesinato. Eventualmente una pareja joven la compró a precio muy reducido. Eran nuevos en la ciudad, no conocían la historia. Cuando les conté me miraron con horror, pero decidieron quedarse de todos modos. Son buenos vecinos, callados, respetuosos, nunca me piden prestado nada, nunca vienen a tomar café, y yo lo prefiero así. Yo también cambié. Ya no confío tan fácilmente, ya no dejo que la gente se acerque como antes. Aprendí que detrás de las sonrisas perfectas pueden esconderse secretos terribles. Pero también aprendí algo más. Aprendí que hacer lo correcto vale la pena, aunque sea difícil, aunque dé miedo, aunque cambie tu vida para siempre. Don Esteban se convirtió en un amigo más cercano. Tomamos café juntos cada semana. Me cuenta historias de sus años como policía. Yo le cuento sobre mis libros, sobre mi jardín, sobre la vida tranquila que he reconstruido. A veces, cuando no puedo dormir, me paro junto a mi ventana y miro hacia el jardín de al lado. Ya no veo sombras siniestras, ya no imagino horrores enterrados bajo la tierra.
Solo veo un jardín normal, flores, pasto, árboles meciendo con el viento. Pero sé que nunca voy a olvidar esa noche. La noche que vi a mi vecina enterrando un costal negro. La noche que cambió todo. Roberto me envía mensajes de vez en cuando. Me cuenta que está mejor, que empezó a salir con alguien nuevo, alguien que lo trata bien, que le devuelve la fe en la gente. Me dice que piensa en mí cada día, que cada mañana cuando despierta agradece estar vivo y agradece que yo haya sido lo suficientemente valiente para hablar. Yo le respondo que me alegra que esté bien, que se lo merece, que la vida le dio una segunda oportunidad y está haciendo algo bueno con ella. Y es verdad, a pesar de todo el horror, a pesar de la traición, a pesar de las pesadillas, algo bueno salió de todo esto. Una vida se salvó. La justicia se hizo y yo aprendí que incluso una viuda solitaria de 65 años puede hacer una diferencia. Han pasado 2 años desde esa noche. Cuando miro hacia atrás veo cuánto cambió todo, cuánto cambié yo. Aprendí que el mal no siempre viene con señales obvias. A veces llega con sonrisas amables y panes recién horneados. A veces vive al lado de tu casa. A veces es alguien en quien confiaste. Aprendí que hacer lo correcto no siempre es fácil, que a veces requiere valor, que a veces significa arriesgar tu tranquilidad, tu seguridad, tu paz mental. Pero también aprendí que vale la pena, que salvar una vida vale cualquier sacrificio, que la justicia, aunque tarde, eventualmente llega. Y aprendí que nunca estás realmente sola, que hay gente buena como don Esteban, como Sergio, como el inspector Ramírez, gente dispuesta a ayudar cuando se lo pides. Si estás escuchando esta historia y algo dentro de ti resuena, si ves algo que no está bien, si sospechas que alguien está en peligro, por favor no te quedes callada. Habla, busca ayuda, confía en tu instinto, porque al final la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y una vida salvada vale más que cualquier tranquilidad que puedas perder. Si mi historia te conmovió, si te hizo pensar, compártela. Déjame un comentario contando desde dónde me escuchas. Cuéntame si alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para hacer lo correcto. Recuerda, no estás sola. Nunca lo estás. Siempre hay alguien dispuesto a escuchar, a creer, a ayudar. Esta historia está basada en eventos reales, pero algunos detalles fueron modificados para proteger la privacidad de las personas involucradas.